Buenas noches, Licen. Teresita, muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Edith, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Iniciemos con el desarrollo de las actividades programadas para esta semana. Bienvenidos a ustedes. Les recuerdo que esta es ya la última semana correspondientes a esta unidad. Una vez que se acabe esta unidad, deben estar pendientes del grupo de WhatsApp, porque a ese grupo les han de enviar ya el momento que ustedes deben de rendir la prueba correspondiente al final de esta unidad que hemos acabado Licen, buenas de noches. terminar. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, que hemos terminado. Entonces, por favor, les ruego que estén siempre pendientes a esa información. Les presento, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad número 2, las economías latinoamericanas y el mercado mundial, correspondiente al tema número 4, el ingreso al mercado mundial, el destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas. Esos son los temas de esta última unidad, que es la unidad número 4. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, el desarrollo de la tarea es individual, no tiene por qué haber duplicación de información. Deben leer el compendio de unidad 2, tema número 4, para la resolución de la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El contenido de la presente tarea dice realiza la siguiente actividad. Ustedes tienen aquí un cuadro. Ese cuadro ustedes tienen que desarrollar. Dice, realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones utilizadas en la información del texto, que ustedes tienen una información en relación a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Ustedes tienen el año de 1893, en el año de 1913, tienen igual un proceso de porcentaje en relación al crecimiento en relación a los siguientes países, como podemos mencionar Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Tienen que realizar un gráfico de barras. ¿Cuál es ese gráfico de barras? Es prácticamente las barras estadísticas que se utilizan para representar los datos que ustedes tienen ahí, con las cantidades que ustedes tienen ahí. Vamos a ver si es que puedo ayudarles con algún gráfico para que ustedes se puedan guiar, para que tengan eh, una mejor estructuración, una mejor idea. Vamos a ver. Ya, justamente tengo yo aquí, les voy a pasar este código esta estructura de barras, este gráfico de barras es lo que ustedes tienen que hacer y simplemente lo que ustedes van es ubicando, por ejemplo, este de aquí, este es la actividad que ustedes pueden, el código de barras que ustedes pueden utilizar. Me regalan un minutito. Un segundito para poderles ubicar un, una estructura de barras que sea bastante fácil. Por ejemplo, esta de aquí puede ser como un ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente lo que ustedes van a hacer es ubicar, van a diseñar este gráfico de barras en el cual ustedes, por ejemplo, ustedes tienen aquí, tienen, por ejemplo, con los meses, ustedes pueden observar, tienen enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ir reemplazando con los datos que ustedes tienen
en su actividad. Por ejemplo, con los países, puede ser Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, y eso solo serían tres esos países. Y ustedes tienen al costado izquierdo, ustedes pueden ver que en este caso tienen, en este ejemplo, aquí tiene valores numéricos representados por cantidades, por ejemplo, tienen 3.000, 2.000, 1.000, ahí ustedes pueden ubicar justamente las tarifas los valores en cuanto a las exportaciones de cada uno de estos países. De esa manera les guío a cómo tienen que hacer la presente tarea. Entonces es sumamente fácil porque ustedes, ¿qué es lo que algo simple, algo simbólico, qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente ustedes van graficando de acuerdo a los datos que ustedes tienen aquí. Vuelvo y repito, solo tendrían que hacer tres barras porque corresponde a Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Y ustedes van poniendo de acuerdo al nivel, por ejemplo, ¿cuál es el mayor? En este caso tenemos Gran Bretaña en el año 1893 tiene 185.934.000 libras esterlinas en relación a la exportación, ¿no es cierto? En las exportaciones. Esa sería la barra de mayor altitud. Le sigue la de 98 millones, le sigue después la de 37 millones, así van haciéndolos ustedes por los años, pueden hacer por el del año 1893 y luego de 1913 para que ustedes vayan determinando, vayan viendo, vayan aplicando también un poco de gráficos estadísticos en relación a la organización de la información. A continuación también dice, interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro. Una vez que ustedes hayan estructurado estos datos, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, en tu cuaderno llena el cuadro con los datos siguientes. El país, obviamente ustedes van a poner los países que corresponden, año, a qué año corresponden, y también los productos. ¿Qué productos han exportado? Estos nosotros los vamos a ver de acuerdo a los datos que nosotros vamos a ir viendo y analizando en el desarrollo de la materia. Recuerden que esta tarea deben entregar de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. No, en este caso está prohibido, no les autorizo que ustedes recorten esto y peguen. Todo eso ustedes tienen que hacer a mano en su hoja de trabajo. Obligatorio, igual deben cumplir con la rotulación de la hoja, con los datos que se les solicita, previo al desarrollo de todo el contenido de la tarea. Igual deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas correspondiente a la semana número 4, última de la unidad número 2 de fecha 17 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 17 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Eso en el desarrollo, en el contexto de la presente tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. A continuación vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo, la explicación correspondiente al presente tema. Vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad. Iniciamos con la economía latinoamericana en el mercado mundial. Uno de los más grandes retos de la comunidad latinoamericana, de toda la región latinoamericana, fue el posicionarse con todos sus productos en el mercado mundial a través de los diferentes procesos de exportación de los diferentes productos emblemáticos que tiene cada uno de los países. Entonces, ese fue uno de los retos más preponderantes, tratar de ubicarse, tratar de ubicarse directamente en el mercado internacional en una serie de modificaciones y también adaptándose a los cambios en cuanto a la comercialización, a los procesos económicos que se desarrollan a nivel global. Esas son las características fundamentales. América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX, de una población de 20 millones de habitantes en el año de 1820, pasó a tener más de 62 millones hasta el año 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en el año 1825 a 800 millones en 1885 y sobre los 1.000 millones en el año 1900. Eso quiere decir
que de acuerdo a sus datos estadísticos, no solo la población creció, sino que también creció todos los procesos económicos, el comercio exterior, los procesos de exportación, las ventas, los ingresos del Producto Interno Bruto se incrementaron notablemente en los años que acabamos de detentar. El ingreso al mercado mundial de la región latinoamericana. Por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa y Estados Unidos. Desde 1840, casi como llamados por un detector de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La consecuencia se debió a la diversificación de la demanda en Europa y Estados Unidos y también a innovaciones técnicas, eso quiere decir barcos cada vez de mayor capacidad, procesos de industrialización de alimentos más establecidos y otros elementos en cuanto a la evolución industrial e institucionales, como servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones, sistemas de cartas de crédito. Todo estuvo a la par para, obviamente, que todos los países de la región latinoamericana, obviamente, ingresaran en este gran mundo de las exportaciones. Eso fue bastante interesante en relación a la economía de todo el sector latinoamericano. Aquí tenemos una línea de tiempo en cuanto a los ingresos de los países en América Latina y al mercado mundial. Y tenemos cada uno por países, cada uno de los países de la región latinoamericana y los años en los cuales desarrollaron determinadas actividades comerciales en relación al ingreso al mercado mundial. Iniciamos en el año de 1840, cuando Argentina y Uruguay ingresaron al mercado mundial a través de sus productos emblemáticos como los cueros, pieles y cebos. Chile haría lo mismo en el mismo año con sus productos tales como harina, aceites y vino. Hasta el año 1850, Ecuador igual ingresó a este proceso a través de los sombreros de paja toquilla, los Panama Hands, que se denominaron más adelante. En el mismo año 1850, Perú ingresó al mercado mundial a través de la exportación de guano, salitre y Bolivia también salitre. En el año 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil exportaron cereales y carne, especialmente cereales fue Brasil y uno de los principales productores hasta la actualidad de carne, que es Argentina. En el mismo año, Brasil y Colombia iniciaron sus procesos en el mercado mundial a través de sus productos como el azúcar y el café. Ecuador ingresa en el año o vuelven a ingresar en el año 1870 a través de las exportaciones del cacao. El Caribe lo hace en el mismo año con el azúcar. De igual manera, Bolivia en el año de 1880 ingresa al mercado mundial con estaño. En el mismo año, Perú y Ecuador, Brasil también empiezan a exportar caucho. Finalmente, en 1890, Venezuela exporta o ingresa al mercado mundial a través de la exportación del hierro y la bauxita, y México, Venezuela a través de la exportación del petróleo. Aquí en esta línea de tiempo nosotros podemos ver por años, podemos ver por países y los productos emblemáticos que se producían en cada una de las regiones, que a través de ellos iniciaron todo el proceso de comercialización en el mercado internacional. Eso quiere decir todos los procesos de exportación que se dieron en el mercado a nivel internacional, a nivel global. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico que acabamos de ver en línea de tiempo. Empezaron Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le siguió Chile con la venta de harina, aceite y sobre todo el vino. El vino chileno es de muy buena calidad, que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300,000 personas entre 1948 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se les llamaba a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos, a los que empezaron a llamar Panama Hands, cuando en realidad, o sea, sombreros panameños, cuando en realidad eran sombreros de origen ecuatoriano. Sombreros de Panamá
cuando en realidad eran hechos en el Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano. ¿Qué es el guano? Es el excremento de las aves depositadas en las islas desérticas. Y el salitre, producto mineral del desierto. Primero Perú y luego Bolivia, y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente en Chile. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos como cereales y carnes, tanto a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café y cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego banano a Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico, que fue el caucho, así como recursos minerales, tales como el estaño de origen boliviano, el cobre de Chile, el hierro y la bauxita de Venezuela, y el petróleo de México y Venezuela en una primera etapa de exportación de crudo, de exportación de petróleo. Aquí tenemos toda la historia en cuanto a al incremento, al ingreso de todos los países de la región latinoamericana, al comercio internacional, a los procesos de exportación, al ingreso del mercado bursátil mundial a través de las exportaciones. Aquí nosotros podemos ver, habíamos tenido el cuadro que ustedes tienen también en la tarea, una representación en cuanto a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Tenemos los países de origen, el valor total de las exportaciones en libras esterlinas y el crecimiento en porcentajes. Por ejemplo, Gran Bretaña en el año 1893 realizó a Gran Bretaña se llevó o se desarrolló exportaciones por 185.394.000 libras esterlinas, mientras que en el año 1913 esta cifra se incrementó a 411.572.000. Esto representa el 121% en relación a las exportaciones que se hizo desde América Latina hacia Gran Bretaña. Lo mismo sucede con Alemania. En el año 1893 se exportó 98.235.000 libras esterlinas, esto en el año 1893, pero en el año 1913 se ha cuadruplicado y se presenta 332.893.000 libras esterlinas, lo que representa un crecimiento del 239% en relación a las exportaciones que se hizo desde América Latina hacia Alemania. Y por último, uno de los grandes compradores, Estados Unidos, desarrolló 37.293.000 libras esterlinas en el año 1893 y hasta el año 1913 eso se habría incrementado hasta 247.292.000, lo que representó un crecimiento de la exportación de productos latinoamericanos de un 563% en el monto total de las exportaciones. Estos son datos estadísticos a la fecha de que se dieron todos estos procesos. Iniciamos así de igual manera. Vamos a ver el destino de las exportaciones latinoamericanas. Aquí tenemos un gráfico que igual nos deja mucho que decir y de qué pensar. Prácticamente es una caricatura la cual nosotros debemos analizar cómo se dan las cosas. Y obviamente esto afecta hasta la actualidad. El sistema bancario es el más fuerte en todos los países, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Los gobiernos de cada uno de los países son quienes abastecen al sistema bancario, mientras que el pueblo apenas recibe las migajas de lo que debería recibir por todo el proceso de producción que se desarrolla en cada una de las regiones latinoamericanas. En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas, hacia finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales y alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban bienes manufacturados industrializados en otros países,
de total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de pecuarios, el 62% del café, té y el cacao, 38% de azúcar, 14% de frutas y vegetales, 25% de caucho, pieles y cuero. Y proporciones importantes de varios minerales a Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían el 75% de ellas en los primeros tres cuartos del siglo XIX. Pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Y obviamente se catapultó como uno de los principales proveedores, uno de los principales compradores de los productos que se iba produciendo en Latinoamérica. Origen de las importaciones latinoamericanas. También Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1990 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador. En 1920 América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de lo que se importaba. Eso quiere decir 258 millones, en este caso de dólares, que en relación a las exportaciones que se hacían. ¿Quiénes producían? La producción y extracción de estos productos no se hacían por arte de magia, mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París o en Londres, sus empresas florecían en América Latina, porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, tanto Argentina, Brasil y Chile, que son en relación a las características en cuanto a las exportaciones que se desarrollaban o los originarios países en cuanto a las producciones que se desarrollaban hacia con fines para exportación de los diferentes productos dentro de nuestro contexto latinoamericano. Esos son un breve recuento en cuanto a la producción que se vino dando y la incorporación de todos los países latinoamericanos al proceso global de comercialización en el exterior. Vamos a ver aquí en el siguiente documento, vamos a ver América Latina en el comercio internacional, cómo se ha venido desarrollando, cómo se vinieron detentando determinadas actividades en el proceso comercial internacional, especialmente de la región latinoamericana. El aumento de la demanda internacional de materias primas generada por el irresistible ascenso de China modificó los términos de intercambio y beneficio claramente de América Latina. Sin embargo, pese a lo que sostienen las miradas más optimistas, el comercio entre el gigante asiático y nuestra región está lejos de constituir un ejemplo de cooperación sur-sur. Eso quiere decir el sur de China, obviamente con Sudamérica. Por lo contrario, reproduce el típico escenario norte-sur, lo que sucedió con América del Norte, con Estados Unidos, desarrollado por Gran Bretaña durante el siglo XIX y consolidada la independencia y la primarización de las economías latinoamericanas. Los ejemplos de Argentina, Brasil y Chile demuestran que las políticas económicas de cada país pueden alternar esta situación o profundizarlas en relación a los procesos de producción que se pueden desarrollar. En los últimos años, el relanzamiento de la demanda internacional, motorizado en especial por la fuerte demanda china, constituyó el crecimiento de la economía latinoamericana y a la mejora de los términos del intercambio.
Esta situación suele generar grandes expectativas en la región. Sin embargo, sus alcances deben realizarse o revisarse a la luz de ciertos factores decisivos. En algunos países, el aumento de la demanda externa, aun cuando provocó un incremento en las exportaciones, no derivó en tasas de crecimiento elevado o proporcionales a la expansión del mercado. Eso quiere decir que no ha permitido, pese a las grandes compras o a las grandes exportaciones, no ha crecido el mercado de determinados países o productos en el mercado internacional. Además, la mejora de los términos del intercambio de los países en los que se verificó no se debe a la sustitución de importaciones primarias por productos industriales o producción industrial interna, sino a la mejora de los precios de los bienes primarios. Ese aumento determina a su vez un esquema de precios relativos que promueve el sostenimiento a la profundización de la primarización de las economías. El papel de China en todo este proceso es determinante. El país asiático demanda bienes primarios, interviene en el exterior en función de extracción y el transporte de esos bienes y avanza en su propia sustitución de importaciones y las exportaciones, amenazando notablemente producciones sustitutivas latinoamericanas. En este artículo vamos a ver cómo se sostiene que la relación económica latinoamericana con China no es, como suele afirmarse, una relación sur-sur, sino que produce el esquema comercial norte-sur y el patrón inversor británico en el siglo XIX. Prácticamente es la recreación de todos los procesos que nosotros ya hemos visto en el material del compendio que ustedes tienen en el aula virtual. Entonces, en la parte final, nosotros habíamos visto todo el proceso que desarrolló Gran Bretaña, pero obviamente que también fue desplazado por los Estados Unidos. Obviamente, pero al abrirse la economía con países asiáticos de los productos latinoamericanos, no ha habido ningún cambio y más bien sigue precarizándose todos los procesos de exportación. No existe un crecimiento definitivo en relación a los índices, a las tasas, en relación a las exportaciones de cada uno de los países latinoamericanos. Latinoamérica en mejores términos. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Entre el 2002 y 2005, los términos del intercambio mejoraron un 9% para Latinoamérica, fundamentalmente por el aumento de los precios de commodities demandados por China. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en sus siglas UNCTAD, por sus siglas en inglés, los precios de los commodities aumentaron 44.8% entre el 2002 y 2005 en dólares corrientes, excluyendo el petróleo. Las bebidas tropicales, tales como el café, cacao y té, aumentaron un 42%. El arroz aumentó un 50%, el poroto de soja, o sea, la soya, el 29%, el caucho, el 96% y los minerales y metales, el 100%. En ese periodo, el petróleo crudo aumentó en 114%. Al mismo tiempo, los precios de las manufacturas de los países desarrollados aumentó un 20%. Eso quiere decir que se equilibraron. Por lo tanto, no hubo ningún tipo de ganancia para los países exportadores, por debajo de los precios citados. Debido a esta relación de precios, los términos de intercambio de los países exportadores especializados en productos primarios de cierta manera mejoraron. El índice de términos del intercambio por grupos de productos de la UNCTAD muestra cuatro situaciones diferentes. El primero, un fuerte aumento de los términos de exportadores petroleros a partir del 2003. Eso representa el 60% de aumento desde el 2002 y 50% hasta el 2000. Un aumento menor de los términos de los exportadores minerales, eso es un 20% desde el 2003. Una declinación de los exportadores agrícolas cuyos términos se encuentran en el 2005 algo por debajo de del 2000. Y caída aún mayor en los términos de intercambio de exportaciones de manufactura. Eso quiere decir del 10% desde el año 2000. En Latinoamérica, la evolución de los precios afectó en forma diferente a cada país según su patrón de producción y también de exportación.
Para aquellos que exportan manufacturas y commodities como Brasil y México, los cambios fueron poco significativos. Eso quiere decir que no les afectaron en un 100%. Los cambios fueron poco significativos para estos países. Para los productores agropecuarios la situación es muy variada y fue muy diferente. Los términos mejoraron para los exportadores de café, pero empeoraron para los exportadores, por ejemplo, de la soja, como Argentina y Uruguay. Si se compara a América Latina con otras regiones, el impacto del intercambio sobre el ingreso fue relativamente menor. La UNTAC calcula que en el 2003 al 2005 la mejora de los términos de intercambio explicó un aumento del 1.4% del ingreso de América Latina contra el 2.1% en relación del continente africano y el 5.9% de Asia Occidental, regiones beneficiadas por una mayor presencia de países petroleros. La primera conclusión entonces es que la bonanza de los precios de los productos primarios y la consiguiente mejora de los términos del intercambio tuvieron en el trenio considerado un impacto modesto en la región. Esto además refuerza la tradicional vulnerabilidad comercial entre los ciclos de los productos primarios. El ciclo del alza de los precios genera beneficios innegables, pero también crea una peligrosa dependencia de bienes cuyos precios están muy atados a la situación económica de los países centrales y por lo tanto sufren fluctuaciones más profundas que los precios de los productos industrializados que la región importa, como señala la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, repitiendo conceptos que tienen décadas de vigencia y obviamente que son un precepto en cuanto a la evolución de la economía de la región latinoamericana. Los responsables de la política económica en América Latina no han prestado suficiente atención a las posibilidades de que oferten los recursos naturales para la generación de eslabonamientos, innovaciones tecnológicas y otras externalidades. Las actividades basadas en los recursos naturales tienen tanto potencial como la industria manufacturera para originar alto crecimiento en la productividad, desbordamientos tecnológicos y eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, como han demostrado las experiencias de países como Australia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos y Suecia. Entonces, todos los procesos de exportación obviamente están regidos justamente por las potencias mundiales, por las potencias económicas en relación al control del mercado internacional. Todo depende de la calidad de la fluctuación y obviamente de los productos en los cuales estén con mayor demanda en el mercado internacional. Ese es un aspecto fundamental dentro de las características de negociación y obviamente de compra y venta tanto de productos que se exportan y también de los productos que se importan a cada una de las regiones. Recordemos que muchos de los productos que nosotros utilizamos aquí en el Ecuador son exportados, especialmente los productos que ya son tratados, que son manufacturados, que son procesados, tales como en especial los aceites que utilizamos en el sector automotriz, todos esos son exportados. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros exportamos la materia prima, que es el petróleo, a países industrializados como Estados Unidos. Ellos nos compran a un precio irrisorio y nos devuelven el producto elaborado, el producto procesado. Del petróleo tenemos asfaltos, tenemos determinados textiles, tenemos como les había dicho, los carburantes de los vehículos, la mayoría de los cauchos repuestos son de origen de petróleo. Todo eso nosotros no producimos aquí. Eso tenemos que comprar a los países en el exterior, a los países con los cuales negociamos. Pueden ser con Estados Unidos, nuestro principal proveedor de todos estos productos. Entonces, hoy ustedes ven en el mercado, por ejemplo, solo tomando como ejemplo el mercado automotriz, ahorita prácticamente China, Japón y China ha desplazado al mercado automotriz estadounidense. Y, por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros podemos ver gran presencia de vehículos chinos, de vehículos japoneses, y no solamente en el sector automotriz,
sino también en todos los diversos sectores comerciales que existen, los productos que existen en nuestros mercados, tenemos esta característica Made in China, que es de origen o producido en China. Entonces son prácticamente procesos en los cuales se han establecido y se ha fortalecido también el mercado internacional con países de origen asiático. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. Ustedes tienen toda la información pertinente en la clase, en el material de apoyo, y tienen también la tarea que ustedes deben realizar. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una bonita noche.